El multimillonario que la ayudó cambia el destino de una joven mendiga desmayada de hambre. La plaza central de la ciudad estaba llena de vida, pero el brillo de las boutiques de lujo y los autos deportivos hacían sombra al dolor de muchos. Entre la gente, Valeria, una joven de apenas 18 años, se arrastraba con la mirada perdida, su estómago rugiendo como un león hambriento. Su ropa desgastada se mezclaba con la elegancia de los transeúntes, formando un contraste brutal. Ella, invisible ante el mundo que la rodeaba, era solo una sombra en ese paisaje de ostentación. De repente, su cuerpo al borde del colapso se tambaleó. La multitud no se dio cuenta, todos absortos en sus smartphones o charlando de manera despreocupada. Con un grito interno ahogado, Valeria cedió ante la fatiga y se desplomó en el suelo, su cabello oscuro cayendo como un velo sobre su rostro. El eco de su caída resonó en sus propios oídos y luego, nada. La multitud se aglomeró, miradas de desconcierto e indiferencia mutua. Algunos murmuraban, mientras que otros simplemente giraban la cabeza. Pero en medio de ese mar de caras ajenas, apareció él, Eduardo, un multimillonario que había hecho su fortuna en el mundo del software, se acercó. Sus ojos azules, llenos de historias no contadas, se encontraron con el cuerpo inerte de Valeria. Algo en su corazón, tan apesadumbrado por años de soledad y culpa, se retorció. En ese instante, ante su propia sombra y sus demonios, se decidió a actuar. «Ayuda, por favor, alguien», gritó. La voz, cargada de urgencia, hizo que también se giraran algunas miradas. Sin pensarlo dos veces, Eduardo levantó a Valeria en sus brazos. La sentía cálida y ligera, un peso que no le daba miedo. La llevó a su lujosa mansión, donde el clamor del mundo exterior se esfumaba. Esa casa, con su brillo y deslumbrantes decoraciones, se sintió distinta cuando Valeria cruzó su umbral. Allí, entre mármol y cristal, una chispa de esperanza parecía encenderse. Durante los días siguientes, Valeria comenzó a recuperarse. Acurrucada en una habitación llena de luz, comía con avidez, y poco a poco su piel adquiría un brillo saludable. Eduardo la observaba desde lejos, su corazón latiendo más fuerte. Atrapado entre la atracción profunda, rompía las barreras que ambos habían levantado. Nunca antes había sentido algo así. El dolor de su pasado comenzaba a desvanecerse en la calidez de su compañía. Sin embargo, la llegada de Mariana, un destello del pasado de Eduardo, hizo que la calma real se tornara en tormenta. Esta mujer, con su elegante porte y aire de amenaza, trajo consigo ecos de secretos enterrados. Valeria se sintió atrapada, una intrusa entre dos mundos. Esa conversación reveladora con Mariana encendió su mente. El pasado de Eduardo era más oscuro de lo que había imaginado. Un secreto que, si se revelaba, podría cambiarlo todo. En medio de esas revelaciones, Valeria se encontró en una encrucijada. ¿Podría confiar en Eduardo? ¿O un abismo del que no podrían escapar? Allí, en la transición entre el dolor y la esperanza, sintió un nudo en la garganta y una opresión en el pecho. El futuro era incierto, lleno de dudas y promesas. Todo podía cambiar en un instante. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia,
Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en el aire era palpable. Valeria, con el corazón latiendo, trataba de descifrar el mar de emociones que la invadía. Su mente era un torbellino. Sus ojos se posaban en Eduardo, mientras la sombra de Mariana se cernía sobre ellos como una nube oscura. ¿Confío en él?, pensaba, ¿o este es solo un sueño que se desvanecerá? Justo cuando Valeria intentaba encontrar claridad, la puerta principal de la mansión se abrió de golpe. Alguien entró con prisa. Era un desconocido, un hombre de aspecto desaliñado y con ojos desorbitados. Tenía un aire de urgencia que hizo que Valeria sintiera cómo el miedo le oprimía el pecho. «Eduardo», gritó el hombre, jadeando. La sala quedó en silencio. «Tenemos que irnos. Están detrás de ti». La confusión estalló como un fuego artificial. Valeria se giró hacia Eduardo, su expresión oscilando entre el horror y la preocupación. ¿Qué estaba pasando? Eduardo, por su parte, se quedó parado, con una mirada mezcla de incredulidad y pavor. Mariana había dejado de lado su actitud altanera. Ahora su rostro reflejaba inquietud. «¿Quién eres? ¿Qué hablas?», inquirió Eduardo, avanzando hacia el intruso. Valeria sintió un nudo en la garganta. Había algo en el tono del hombre que la puso en alerta, un eco de peligro. «Tu padre viene por ti. No hay tiempo. Tienen hombres por toda la ciudad. Me enviaron para traerte de vuelta». El desconocido se adelantó, ahora casi a su lado, tomando a Eduardo del brazo. «¿Qué? ¿De qué hablas?». Eduardo retrocedió. Su rostro empalidecía. «No tengo», pero la voz del hombre se alzó, interrumpiéndolo. «Sabes a lo que me refiero. Tienes que decidir. ¿Te quedas aquí, con ella y te arriesgas a perderlo todo? ¿O te vas y te aseguras de que no te encuentren? Solo tú puedes hacerlo». Las palabras del hombre golpearon a Valeria como una lluvia helada. La idea de que había algo más, un secreto que Eduardo había mantenido oculto, se hacía más clara. Sus ojos buscaban los de él, ansiosos por encontrar respuestas, pero vio el sufrimiento reflejado en su mirada. «Eduardo, ¿qué está pasando?». Su voz tembló, apenas un susurro, mientras el pánico comenzaba a desbordarse en su interior. La mansión, con todos sus lujos y promesas, pareció volverse claustrofóbica. Es complicado», murmuró Eduardo, luchando por encontrar las palabras. «No podía que supieras esto». ¿Saber qué? Valeria sentía cómo su corazón se encogía. La angustia le envolvía al darse cuenta de que su conexión tal vez no era tan pura como había creído. En un instante la puerta se abrió de nuevo, y un grupo de hombres con aire amenazante irrumpió en la mansión, sus miradas frías escaneando la sala. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Miró a Eduardo, y en ese instante todo lo que creía saber se desmoronó. ¿Quién era realmente él? ¿Qué misterios
se ciernen sobre su vida. ¡Corre!, gritó Eduardo de repente. ¡Sal de aquí! Mientras el caos se desataba a su alrededor, Valeria, paralizada, no sabía si debía seguir su instinto o aferrarse a lo que creía que era amor. La incertidumbre la envolvía, y el futuro era ahora un laberinto oscuro y aterrador. «Valeria», gritó Eduardo, pero ya era tarde. El tiempo se había detenido y con él el mundo que conocía. A lo lejos, los ecos de gritos llenaban el aire, y ella se dio cuenta de que el verdadero peligro no era solo el que la rodeaba, sino todo lo que había ignorado sobre la vida de Eduardo. Todo podía cambiar en un instante. Con el corazón palpitando y sin saber qué rumbo tomar, se lanzó al pasillo, dejando atrás el refugio que se había convertido en una trampa. ¿Sería este el final de su sueño? ¿O el principio de una pesadilla? Valeria, paralizada, sintió cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba. El grito de Eduardo resonó en su mente, pero ella necesitaba escapar. El murmullo de la multitud y los ecos de los hombres que irrumpieron llenaban la mansión, y el peligro era palpable. Con el corazón latiendo con fuerza, corrió por el pasillo, sintiendo la adrenalina empujarla hacia adelante. Los ecos del caos se intensificaban. ¿Qué estaba pasando? La angustia la invadía. Justo cuando giró en la esquina, un fuerte crujido resonó detrás de ella. Miró hacia atrás y vio a Eduardo luchando contra uno de los hombres, las sombras de la lucha dibujándose en las paredes. Su rostro estaba pálido, una mezcla de miedo y determinación. «Valeria, sal de aquí», gritó él, sus ojos fijos en ella, mientras el intruso lo sometía. La desesperación la tomó por asalto. Tenía que ayudarlo. ¿Pero cómo? La puerta principal estaba bloqueada y se sentía atrapada en una pesadilla. Entonces el hombre que había entrado gritando la miró, su rostro surcado por el sudor. «Ve por la salida trasera. No hay tiempo», ordenó, empujando a Valeria hacia el pasillo de nuevo. Sin pensar, corrió hacia donde él le indicó. De repente, el sonido de un disparo rompió el aire. Valeria se detuvo en seco. La angustia la envolvió como un manto pesado. «¡Eduardo!», gritó. Una ola de terror bochucó su pecho. Ella quería regresar, pero el desconocido la agarró del brazo. «No, debes irte ahora», insistió, sus ojos reflejando un pánico genuino. Y en ese instante, otro grito desgarrador resonó. El sonido provenía de la sala principal. Valeria sintió cómo el suelo se le caía a los pies. Era Eduardo. Caía, y en su cara había una mezcla de dolor y algo más. El hombre del que ella había confiado su seguridad se desmoronaba ante sus ojos. Con un empuje de adrenalina, decidió que no podía quedarse ahí. Giró y corrió hacia la salida, el corazón golpeándole en el pecho, mientras el miedo le llenaba la mente. Cada paso era un eco de la incertidumbre, la traición y el horror. Al llegar a la salida trasera, sintió la fresca brisa de la noche, pero la libertad que buscaba no fue lo que encontró. A unos metros, una figura apareció. Era Mariana. Su expresión era extraña, como si ya supiera lo que había ocurrido. «Valeria», dijo suavemente, «hay algo que necesitas saber». Antes de que pudiera preguntar, Mariana levantó una mano, y lo que Valeria vio le heló la sangre. «Eduardo no es quien dice ser.
Lo has visto como el caballero, pero su pasado está lleno de sombras. Pero la frase quedó truncada cuando un estruendo resonó y la puerta de la mansión fue derribada por los hombres. La urgencia llenó el aire. «¡Corre!», gritó Mariana, pero Valeria ya estaba paralizada. Las palabras de Mariana se mezclaban con sus pensamientos, y una revelación impactante la golpeó. Eduardo, el hombre que había creído tan noble, estaba envuelto en un mundo del que jamás había sido consciente. De repente, un estruendo hizo que la puerta principal volara hacia atrás. En medio del humo y el caos, un hombre apareció, pero no era un extraño. Era el padre de Eduardo. «¡Eduardo!», rugió. Su voz profunda reverberaba en la noche. El rostro de Eduardo apareció de nuevo en su mente, la imagen de su vulnerabilidad. Y entonces lo entendió. Eduardo estaba atrapado entre un legado que ni siquiera había elegido. Su corazón se aceleró. ¿Qué lazo lo unía a este hombre descontrolado que ahora buscaba a su hijo? Con el pánico empujándola, Valeria se dio cuenta de que su vida estaba en juego. Eduardo era un héroe o un villano. Y más importante, ¿estaba dispuesta a descubrir su verdad a riesgo de perder todo? La mansión, que había sido un refugio, se sentía como el centro de una tormenta, y Valeria se encontró en el medio de un juego mortal que cambiaba todo. «¡Valeria, ven aquí!». La voz de Eduardo resonó en su mente, pero el miedo la mantenía pegada al suelo. Sabía que debía decidir, y lo más aterrador era que no había vuelta atrás. ¿Confiaría en el hombre que había creído conocer, o se alejaría de un viaje que podría revelarle la verdad, aunque dolorosa? La decisión era crítica y el tiempo se agotaba. Como un reloj de arena, dejando caer cada grano en su vida. Mientras Valeria permanecía paralizada, su corazón latía con fuerza, y la pregunta más inquietante la ahogaba. ¿Quién era realmente Eduardo? La confusión giraba a su alrededor como una tormenta. ¿Eduardo, un héroe o un villano? Se sentía atrapada entre la verdad y la ilusión, y su mente estaba dividida entre la necesidad de salir corriendo y el deseo de entender. Mariana, al ver la indecisión de Valeria, tomó su mano. «No hay tiempo. Debes saber lo que realmente está pasando». Sus ojos eran intensos y urgentes, una mezcla de miedo y determinación. Las paredes de la mansión temblaban con el eco de los gritos, y el peligro se acercaba. «Eduardo no es quien crees. Tuve que descubrirlo de la peor manera». Valeria la miró. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. «¿Qué quieres decir? Dímelo». Pero antes de que Mariana pudiera responder, un trueno resonó. La puerta principal fue derribada con un poderoso impacto. Un grupo de hombres entró. En la mansión, sus miradas eran frías y calculadoras, y Valeria sintió como si el aire se le escapara. «¡No!», gritó Mariana, intentando protegerla, pero era demasiado tarde. Uno de los hombres, alto y amenazante, se acercó con una mueca cruel. «Eduardo debe venir con nosotros, ahora». Su voz era un grito que resonaba en cada esquina de la sala. «¡Aléjate de ella!». Eduardo apareció de repente, su figura en el marco de la puerta, desafiando a esos hombres con una mirada de furia. Valeria sintió una chispa de esperanza,
pero también un puñetazo de miedo. ¿Por qué estaba él ahí? ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Justo cuando Eduardo parecía dispuesto a enfrentarse al peligro, Valeria escuchó un sonido detrás de ella, un clic familiar. Se dio la vuelta y vio a Mariana junto a un arma, su rostro sereno como el de un depredador. «Lo siento, Valeria», murmuró, y el mundo se detuvo. En un instante, el entendimiento golpeó a Valeria como un rayo. Las piezas del rompecabezas se unieron. Mariana no era la salvadora que ella pensaba. «¿Qué estás haciendo?». Su voz temblaba. La imagen de la mujer que había considerado amiga se desmoronó. «Es por tu propio bien, Valeria», dijo Mariana, sus ojos reflejando dolor, pero no la duda. «Eduardo es un traidor. Te ha metido en esto y todo ha sido una farsa». Valeria sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. ¿Era verdad? ¿Era un traidor? No, Eduardo no podría. Pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta, ahogando sus pensamientos. «Cierra la boca», gritó uno de los hombres, y Eduardo hizo un movimiento hacia ellos. Entonces hubo un estruendo. Mariana apretó el gatillo, y el sonido del disparo resonó en el aire como un eco desolador. Valeria, sintiendo la adrenalina, se lanzó hacia Eduardo, sus cuerpos chocando, y el proyectil pasó silbando cerca. No fue a él, pero Valeria sintió que su vida pendía de un hilo. La sala se llenó de gritos y caos, mientras algunos hombres miraban boquiabiertos. «Inútiles, atrápalo», ordenó el jefe. La confusión envolvió todo, pero en medio de aquella locura, las palabras de Mariana resonaban en la mente de Valeria. ¿Qué era verdad y qué era mentira? Eduardo la tomó del brazo, tratando de arrastrarla hacia el pasillo. «Valeria, debemos irnos». «De verdad, lo explicaré después, pero ahora, corre». La urgencia de su voz desgarraba el aire, y la mirada desesperada en sus ojos hizo que su corazón se aprisionara en su pecho. Sin embargo, la traición de Mariana había sembrado semillas de duda. Al salir, el sonido del caos atrás se hacía cada vez más distante, pero Valeria no podía sacudirse el sentimiento de traición. ¿Quién era ella realmente? ¿Estaba a salvo con Eduardo o se estaba adentrando más en un juego del que no podía escapar? Mientras corría hacia la libertad, un grito resonó de nuevo. Esta vez no era Eduardo, sino Mariana. «Valeria, no te olvides de mí. La verdad siempre sale a la luz». Sus palabras quedaron flotando en el aire, como un eco, llenando la noche con un terror que jamás había imaginado. Valeria conocía la verdad. El futuro que había imaginado se desvanecía como humo. Lo que había considerado un nuevo comienzo se convertía en una pesadilla. Y con cada paso que daba, sabía que el camino de su vida había cambiado para siempre. La pregunta persistente latía en su mente. ¿Qué pasaría después? Valeria corrió. La hacía sentir atrapada en una pesadilla. Al llegar a la salida trasera, sintió el aire fresco de la noche y una chispa de esperanza. Pero antes de que pudiera dejar atrás la mansión, una figura apareció. Era Mariana. Su rostro parecía pálido a la luz de la luna. «Valeria, no te vayas,
necesitas saber la verdad. Su voz fue un grito que resonó en la ansiedad que la envolvía. Valeria, con el corazón a 1000 por hora, se detuvo en seco. ¿Qué verdad? La angustia se colaba en sus venas y el miedo la hacía temblar. Eduardo no solo es un hombre común. Él es parte de algo mucho más grande. Su familia, su padre. Mariana titubeó, mirándose over shoulder, como si las sombras la estuvieran acechando. Sus conexiones son peligrosas. Tienes que confiar en mí. ¿Confiar en ti? Tú casi me matas, grita Valeria, deseando que el tiempo se detuviera en aquel instante. Sin embargo, la pregunta que la atormentaba no era si debía confiar en Mariana, sino si Eduardo era realmente el hombre que ella había creído conocer. El aire se llenó de tensión, y justo cuando Valeria pensaba escapar, un fuerte estruendo resonó desde dentro de la mansión. La puerta principal voló hacia atrás, manifestando una sombra oscura que hizo que todos en la noche se congelaran. Un grupo de hombres con trajes oscuros apareció, y Valeria sintió una ola de pánico. «¡Eduardo, ven aquí!», rugió uno de ellos, y Valeria sintió que su corazón se detenía. Era la voz de un extraño, pero el rostro mostraba un aire de autoridad aterradora, como si todo lo que había construido se desmoronara en un instante. «Él es tu padre», dijo Mariana entre dientes, como si descubriera una carta atrapada en una baraja. Valeria sintió una punzada en el estómago. ¿Eduardo, hijo de ese hombre? No podía ser. No, no puede ser. El ruego se deslizó por su voz, apenas audible, ante el abismo que se abría ante sus pies. Entonces el hombre de traje oscuro sonrió, una sonrisa helada que hizo que su piel se erizara. «Tu madre, la encontramos, Eduardo. Es hora de que regreses a casa». Esa revelación la golpeó como un martillo. La vida de Eduardo no era solo un misterio, era un laberinto lleno de secretos inconfesables. «Eduardo», gritó Valeria. El terror le llenaba los ojos. «Dime que no es cierto». Pero ya no era solo el peligro lo que la acechaba. Era la traición misma que la asfixiaba. «No puedes ir con él». Eduardo, al borde de la desesperación, abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, un disparo resonó en la noche. Era un sonido seco que retumbó en su pecho. Todo sucedió en un instante. Valeria, con los ojos abiertos como platos, sintió un frío helado atravesarle el cuerpo. Miró a su alrededor, buscando el eco del disparo. Mariana, que había estado junto a ella, cayó al suelo, una expresión de horror congelada en su rostro. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «¡Mariana!», pero las palabras se ahogaron en su garganta. No, no, no. La realidad la golpeó duro y rápido, y Valeria, aterrorizada, vio cómo el caos se desataba a su alrededor. La aparición del padre de Eduardo había cambiado todo. La frontera entre amor y desconfianza se desdibujaba, y ella se encontraba en medio de un frágil juego de poder. ¿Era Eduardo el verdadero villano? Y más aterrador aún, ¿qué papel jugaría en todo esto? Mientras la escena se llenaba de gritos y confusión, Valeria comprendió que la noche que había empezado como un intento de salvar a Eduardo se había convertido en una trampa mortal. La verdad estaba más allá de lo que nadie podía imaginar. ¿Podría confiar en alguien en medio de esa locura? ¿Eduardo sería su camino a la salvación o el culpable de su perdición? El tiempo apremiaba, y la verdad
tan cercana, parecía más lejana que nunca. Valeria, paralizada, sintió cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las palabras de Mariana resonaban en su mente, pero no había tiempo. Todo había estallado en un instante. El disparo, la caída de Mariana, el eco aterrador del caos. Sin aliento, se giró de nuevo hacia Eduardo, quien miraba entre el enfrentamiento, con el rostro descompuesto, como si cada segundo se alargara. Valeria, su grito atravesó el estruendo y por un momento el tiempo se detuvo. En sus ojos había una mezcla de desesperación y determinación, pero antes de que pudiera moverse, todo se inflamó de nuevo. Los hombres de traje oscuro estaban en la sala, y la confusión se tornó más intensa. «¡Atrápenlo!», gritó uno, mientras los otros corrían como sombras descontroladas hacia Eduardo. La escena era una tormenta de violencia desatada. Valeria sintió que su corazón le latía con fuerza. «¡Corre!», gritó, y se lanzó hacia la salida, pero algo la detuvo. Un escalofrío recorrió su espalda. Fue entonces cuando, con un destello brillante, el tiempo se congeló otra vez. Una figura apareció detrás de los hombres, emergiendo de las sombras, como un fantasma materializado. «Es suficiente», la voz resonó con una autoridad que hizo que todos se detuvieran. Valeria se quedó paralizada al reconocerlo. Era el hermano de Eduardo, Rafael, a quien nunca había visto, pero cuyo nombre había escuchado resonar en sus conversaciones. Rafael tenía una mirada intensa, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento estuviera escrito en su frente. «¡Rafael!», Valeria exclamó, sintiendo una oleada de esperanza cargada de confusión. «¿Qué haces aquí?». «Solo vete, no te acerques», Eduardo gritó, angustiado, mientras los hombres lo rodeaban. Pero Rafael se interpuso, y algo en su postura era contrario a la desesperación del hermano. «Ellos no pueden tocarte, hermano. Yo te protegeré». Valeria sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había creído sobre Eduardo se tambaleaba a su alrededor como un castillo de cartas, y ahora ella estaba más perdida que nunca. De repente, Rafael se volvió hacia ella. «Tú no deberías estar aquí». Sus palabras fueron un susurro, pero Valeria escuchó la gravedad en su voz. «¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando?». La presión se acumulaba en su pecho, y se sentía como si estuviera atrapada en un torbellino de secretos. Eduardo, a su lado, estaba luchando por mantenerse en pie. De su rostro emanaba una desesperación palpable. «Todo esto es un juego, Valeria», Rafael continuó. «Tú no eres una simple víctima. Eres parte de un plan que ni siquiera comprendes. Ellos no buscan solo a Eduardo. También te quieren a ti». Las palabras se quedaron flotando en el aire, como un eco que resonaba en su mente. «¿Qué? ¿Por qué yo?». Valeria sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor. «Porque eres la clave para una familia que ha estado en la sombra durante años. La alianza entre los Mendoza y los Lázaro no es solo un negocio. Es un juego de poder, y tú podrías cambiarlo todo». Rafael se acercó más. Sus ojos ardían con un resplandor casi salvaje. Valeria sintió un frío en la base de su columna, como si el aire se volviera denso. El sentido de peligro se amplificaba, y el caos a su alrededor se tornó un murmullo lejano. «¿Qué estás diciendo? ¿Eduardo sabe esto?». «Eso no importa ahora». Rafael se volvió hacia los hombres que se acercaban. «Debemos salir de aquí y rápido».
En ese momento, los hombres de traje oscuro estaban listos para atacar. Valeria sintió que el miedo le llenaba la boca del estómago. ¿Qué haremos? No podemos quedarnos aquí. Con una rapidez inesperada, Eduardo se interpuso entre Valeria y los hombres. No dejaré que te toquen. Su voz tenía un tono feroz. Ve con Rafael, ahora. Valeria se quedó atónita, desgarrada entre la necesidad de estar con Eduardo y la urgencia de escapar. Pero lo que ocurrió a continuación los dejó a todos en shock. Rafael, hasta ese momento el protector, se transformó repentinamente en una figura sombría. «Eduardo, ya basta», gritó Rafael, y con un movimiento rápido desabrochó una pequeña arma de su cintura, apuntando directamente a su hermano. Valeria sintió que el mundo se le escapaba. «Rafael, ¿por qué?» El tiempo se detuvo nuevamente, y una angustia profunda se apoderó de ella. El hermano, el aliado, se había convertido en un monstruo. «¿Quién eres tú realmente? ¿Qué significa esto?» Valeria tenía el corazón en la garganta, su voz apenas un susurro, mientras todo comenzaba a desmoronarse. Desde ese momento todo lo que creía saber se hizo trizas. Eduardo era solo una marioneta en un juego mucho más grande. ¿Y Rafael era el verdadero villano? Las miradas se cruzaron y la tensión estalló. Todo el mundo parecía congelado en el horror de la revelación. ¿Qué secreto escondía Rafael? Y lo más inquietante, ¿qué haría Eduardo ahora? La noche estaba llena de secretos, y Valeria, en medio de la tormenta, no sabía si alguna vez podría salir de ese laberinto de intrigas. Su corazón latía con fuerza al enfrentar una verdad que podía cambiarlo todo, dejando atrás más preguntas que respuestas. Valeria permanecía paralizada, el horror reflejado en sus ojos, mientras las palabras de Rafael flotaban en el aire. «Eduardo, no puede ser», murmuró, sintiendo su corazón latir desbocado. El mundo giraba a su alrededor. ¿Qué juego es este? Los hombres de traje oscuro retrocedieron en silencio, como si esa revelación hubiera encadenado el tiempo. Eduardo, reaccionando a la tensión, dio un paso hacia Rafael, su rostro marcado por la incredulidad. «No puedes hacer esto, hermano. No puedes traicionarme así». «¿Traición? No tienes idea de en qué te has metido». Rafael apretó los dientes. Su mirada fiera se centró en Valeria. «Te estoy protegiendo, Valeria. Tu vida corre peligro por tu relación con él». Fue entonces que un destello iluminó la sala, un brillo repentino que hizo que todos se giraran hacia la entrada de la mansión. La puerta voló abierta, revelando a un grupo de figuras enmascaradas, armadas con rifles. La escena se congeló. ¡Qué demonios! Eduardo retrocedió, pero el rostro de Rafael se tornó pálido. «¡No! ¡No aquí!», gritó. Y en un abrir y cerrar de ojos, el caos estalló. Los hombres enmascarados lanzaron gritos ensordecedores, haciendo que la confusión se desatara en una vorágine de movimiento. Valeria sintió que su mundo se despedazaba nuevamente. «¡Eduardo!», gritó, pero su voz se perdió en el clamor. La sala se llenó de humo, y todo lo que había creído sobre su vida se desmoronaba. De repente, una ráfaga de disparos flotó en el aire. Valeria vio a Eduardo hacerse hacia atrás, una expresión de horror cruzando su rostro. «¡Cúbrete!», gritó, pero el sonido de los disparos era opresivo, y la realidad comenzó a fragmentarse ante sus ojos. «¡Corre, Valeria!». Rafael la empujó hacia el pasillo, pero se detuvo, mirando hacia atrás en un instante que parecía un eterno silencio.
Valeria, escápate. Sin pensar, Valeria corrió, dejando atrás el refugio que había encontrado en Eduardo. Pero el pánico la impulsaba. Una parte de ella quería volver, saber la verdad. ¿Por qué estaba Rafael atacando a su propio hermano? ¿Era este el verdadero rostro de la familia a la que se había unido? Mientras corría, el eco de los gritos y disparos retumbaba en su cabeza. Entonces, una figura familiar apareció frente a ella. «¡Valeria, aquí!» Era Mariana, su rostro angustiado. «¡Vamos! No hay tiempo para explicaciones». «No, espera». Pero Mariana la agarró del brazo, llevándola hacia una salida trasera. El aire fresco golpeó su cara, pero Valeria estaba aturdida, luchando con la confusión. «Eduardo necesita ayuda», gritó, deseando volver a ayudarlo. Pero Mariana la empujó hacia adelante. «No puedes ayudarlo. No sabes de qué se trata todo esto». Fue entonces que el cielo se iluminó increíblemente. Un estallido resonó en la noche, como si una tormenta hubiera estallado. Valeria se detuvo, mirando hacia la mansión. Un destello brillante iluminó la noche oscura, y de repente la mansión se vio envuelta en llamas. ¡No! El grito de Valeria se perdió en el aire. La casa que había sido su refugio, donde había comenzado a soñar, estaba siendo consumida por las llamas. La desesperación la invadió, y las luces se reflejaron en su rostro. Todo lo que había amado estaba desapareciendo. «Valeria, aléjate». Pero sus ojos estaban fijos en el desastre. Fue en ese instante que vio a Eduardo aparecer entre el humo, luchando por salir, su rostro enrojecido por el fuego. «¡Valeria!», gritó, su voz rota. Valeria sintió que el tiempo se detuvo. ¿Iba a dejar que se quemara? Un giro desgarrador atravesó su corazón. Pero cuando levantó una mano, un ruido desgarrador resonó, y el cielo se oscureció. De la nada, una figura surgió. Era el padre de Eduardo. Su aire era de furia absoluta. «¡Eduardo! ¡Ven aquí!», rugió, y lo que siguió dejó a todos paralizados. En un giro devastador, levantó un arma, y el aire se llenó de gritos. «¡No!». Valeria se lanzó hacia adelante, pero la imagen se volvió borrosa. El disparo resonó en su mente. La realidad se desvanecía en una neblina de caos y fuego. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué se desencadenaba una tormenta de verdad en su vida? Fue cuando el eco del disparo resonó en su pecho y la oscuridad lo envolvió todo. El suelo tembló. Entonces, en un segundo de claridad, vio a Eduardo caer y su mundo se desmoronó por completo. «Eduardo», susurró, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. La vida que había tratado de construir se desvanecía ante la verdad visceral. ¿Por qué? Pero en ese momento de dolor, algo cambió. La figura de Eduardo se estremeció, y en el caos se levantó, una llama de rabia encendiéndose en su mirada. «Eres un maldito traidor». Desde las sombras, Rafael se abalanzó, pero Eduardo se defendió, chocando con su hermano. La batalla entre ellos se convirtió en una danza de sombras y luz. Valeria, entre el horror y la determinación, entendió que todo lo que conocía estaba cambiado para siempre. Las máscaras se caían y la verdad estaba a la vista. Pero mientras se precipitaba hacia la salida, la pregunta que la consumía era colosal. ¿Quién era realmente Eduardo? ¿Y qué sangre corría en sus venas
con el humo envolviéndola y el fuego a sus espaldas, supo que su vida, la vida de todos, nunca volvería a ser la misma. Fue un instante, una fisura en el tiempo, que las marcaría para siempre. Y allí, entre las llamas, el futuro se desvanecía, y la verdad pronto saldría a la luz. Valeria permanecía paralizada, el horror reflejado en sus ojos, mientras las palabras de Rafael flotaban en el aire. «Eduardo, no puede ser», murmuró, sintiendo su corazón latir desbocado. El mundo giraba a su alrededor. «¿Qué juego es este?». Los hombres de traje oscuro retrocedieron en silencio, como si esa revelación hubiera encadenado el tiempo. Eduardo, reaccionando a la tensión, dio un paso hacia Rafael, su rostro marcado por la incredulidad. «No puedes hacer esto, hermano. No puedes traicionarme así». «¿Traición? No tienes idea de en qué te has metido». Rafael apretó los dientes. Su mirada fiera se centró en Valeria. «Te estoy protegiendo, Valeria. Tu vida corre peligro por tu relación con él». Fuego y caos estallaban a su alrededor. Las llamas de la mansión iluminaban sus rostros, mientras el estruendo del ambiente se convertía en un eco lejano. Valeria sintió que su dolor se desbordaba. «¡Eduardo, corre!», gritó. Pero antes de que pudiera completarlo, un grito desgarrador atravesó la noche. A la distancia, la figura de Mariana apareció, cayendo al suelo inmóvil. «¡No!». La vista de su cuerpo sin vida marcó un instante de silencio que atravesó el aire, pisando fuerte en sus mentes. Valeria se sintió helada. «¡Mariana!». Los ojos de Eduardo se desbordaron de pánico. «¡No, no, no!». Mientras intentaba moverse, Rafael lo detuvo con un gesto. «Vete, Eduardo», ordenó Rafael. «Ya no puedes protegerla. No puedes seguir huyendo». Fue un instante de locura. De repente, a la distancia del fuego, un ruido sordo retumbó en la noche. Valeria giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo una figura emergía entre las sombras. Un hombre, alto y amenazante, dio un paso al frente. Era el padre de Eduardo, con una expresión desquiciada y un arma en mano. «Eduardo, es hora de que regreses a casa». Y antes de que cualquier cosa pudiera suceder, la escena se volvió aún más surrealista. Rafael, con un movimiento rápido, se giró, poniendo su arma en dirección a su padre. «¡No lo toques! Te lo advierto». Los ecos de disparos resonaron a su alrededor. Una ráfaga de proyectiles se disparó. Valeria sintió que el tiempo se paraba. «¡No!». Un grito se escapó de sus labios. Los hombres en traje oscuro comenzaron a gritar. Y en medio del caos, una bala impactó a Eduardo en el brazo. Valeria se quedó paralizada. Su voz resonó como un eco perdido en el aire. La furia del fuego detrás de ellos contrastaba con la desesperación que se apoderaba del momento. «Eduardo, estás herido». Eduardo, con el rostro marchito por el dolor, tomó a Valeria de la mano. «Debemos salir de aquí. Ahora». Pero en un giro inesperado, Rafael giró su rostro hacia Valeria. «Tú más atreves de lo que crees. Dijeron la verdad. ¿No lo entiendes? Eres la clave». Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. ¿La clave? ¿La clave de qué? Pero no hubo respuesta. De repente, el padre de Eduardo lanzó un grito, y otro estruendo retumbó en la sala. Las llamas comenzaron a devorar todo más rápido, y lo que había sido un refugio se convirtió en su tumba. «Eduardo, vamos».
La adrenalina la empujaba, pero el corazón le dolía. Todo lo que había creído estaba lleno de engaños. Mientras corrían hacia la salida, la revelación golpeó como un rayo. Un sonido sordo se oyó tras de ellos. Voltearon y vieron a Mariana levantarse, con una sonrisa que lo decía todo. «Lo siento, Valeria», dijo, su voz oscura llenando el aire. «Siempre fuiste parte del plan. Nadie sale de esto». Todo se congeló. ¿Era posible? La traición se desnudó como un endurecimiento de la fe. Y justo cuando Valeria sentía que todo se desmoronaba, una luz brilló en su mente. Todo era más complicado. Sin ser consciente la figura, en la distancia, había estado manipulando todo desde el principio. «No, por favor», Valeria gritó, pero el tiempo se había detenido una vez más. Las llamas rugían a sus espaldas. El futuro era incierto y aterrador. El giro de su vida la estaba atrapando en una red de secretos. ¿Quién era realmente? ¿Acaso la verdad la liberaría o la ahogaría en el abismo? Los hombres enmascarados comenzaron a acercarse, mientras el caos retomaba su fuerza, y Valeria tomó una decisión. Ya no podía huir, necesitaba saber, debía descubrir la verdad. Pero, cuando levantó la vista, lo que vio la heló hasta la médula. La figura del padre de Eduardo, que había creído perdida, se abalanza sobre ella. «Valeria, es hora de que entiendas quién eres realmente». Esa mera frase dejó el aire en prisión, y el mundo se precipitó hacia la oscuridad. La figura del padre de Eduardo se abalanzó sobre Valeria. Su mirada salvaje contrastaba con la desesperación en su corazón. «Es hora de que entiendas quién eres realmente», gritó, y el suelo pareció temblarle a Valeria. Todo lo que había creído, cada momento compartido con Eduardo, se desvanecía, dejando un eco de confusión en su mente. En un movimiento rápido, Eduardo se interpuso entre ellos. «No te acerques a ella». Su voz era un rugido, lleno de dolor y determinación. Valeria sintió que el tiempo se detenían. Las llamas detrás de ellos crepitaban, alimentando la tensión en el aire. La pregunta que resonaba era, ¿qué verdad se escondía detrás de esas palabras? «Eduardo», suplicó Valeria, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué significa esto?» Pero antes de que él pudiera contestar, el ruido de la puerta principal hizo eco, y de repente varios hombres enmascarados irrumpieron en la habitación, armados, creando una atmósfera de terror palpable. «¿Qué están haciendo aquí?», gritó Rafael, mientras la mirada del padre se oscurecía más. «No te lo llevaré de nuevo». La tensión se volvía eléctrica. Valeria sentía un nudo en la garganta. La combinación de confusión y miedo la paralizaba. Pero cuando miró a Eduardo, vio la determinación en sus ojos. «Corre, Valeria», susurró Eduardo, empujándola hacia atrás. En ese instante, un disparo resonó. El tiempo se ralentizó. La bala cruzó el aire en una fracción de segundo, y Valeria se sintió caer al suelo. Un grito desgarrador resonó a su alrededor. Eduardo había caído. Un charco de sangre comenzaba a formarse bajo él. «No», Valeria gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Se abalanzó hacia él, pero Rafael la detuvo. «Es demasiado tarde. Debes irte ahora». El pánico en sus ojos la empujó a actuar, así que corrió hacia la salida, pero al girar, vio algo que la detuvo en seco. Mariana se levantó, su rostro ahora cubierto
de una determinación fría. «Siento mucho haberte mentido, Valeria», dijo, con un tono que heló la sangre de Valeria. «Eres parte de esto más de lo que imaginas». Valeria sintió como el frío la atravesaba. «¿Qué quieres decir?» Su voz temblaba. El horror cubría su mente. Pero Mariana sonrió. «Tu madre no ha muerto. Ella está viva y ha estado detrás de todo esto. Las alianzas que creías construidas son solo parte de un juego mucho más grande». Todo se detuvo. La revelación era como un jarro de agua helada. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?» Valeria sintió el estómago revuelto, la voz de Mariana resonando como una campana ominosa en su mente. «No, no puede ser». Antes de que pudiera procesarlo, Rafael giró hacia la multitud de hombres enmascarados y gritó: «¡No la toquen! Ella es la clave para todo esto. No sabemos qué pasará si la lastiman». Sus ojos estaban llenos de terror, revelando un hilo de verdad en medio de las mentiras. ¿La clave para qué? Valeria se dio la vuelta, sintiendo que la realidad giraba a su alrededor. Sus emociones eran un torbellino de confusión y rabia. «Dímelo». Fue entonces que una voz resonó en la oscuridad del pasillo. «Porque la sangre siempre cuenta la historia». Todos giraron. Una figura conocida emergió de las sombras. Era la madre de Eduardo, su rostro familiar, pero ahora descompuesto por el horror. «Valeria, hemos estado esperándote. Eres más importante de lo que imaginas». Valeria sintió cómo el mundo se desmoronaba aún más. «¿Por qué? ¿Qué quieres de mí?» Buscó a Eduardo, pero la imagen de su sangre derramada marcó su mente. La lucha interior entre el amor y la verdad la robaba de aire. Eduardo, mientras tanto, se movía lentamente. «Valeria, tú eres parte de la familia. Tienes derecho a conocer la verdad». Y mientras levantaba una mano para alcanzarla, el suelo tembló y un ruido sordo resonó. Un pulso oscuro se encendió en el aire, y la desconexión entre pasado y presente parecía estallar. El secreto, la conexión con su madre, con Eduardo, todo se deshacía ante sus ojos. En ese instante crucial, mientras la realidad se tambaleaba, las llamas comenzaron a extenderse más rápidamente, consumiéndolo todo, y Valeria comprendió que las sombras de su vida la perseguían. «¡Valeria! ¡Corre!», gritó Eduardo, y su grito se perdió en la locura que se desataba. Sin comprender por completo, se vio empujada de nuevo hacia las llamas, justo cuando la verdad chocó con la desesperación. ¿Quién era ella realmente en medio de esa tormenta? ¿Sería capaz de escapar de una realidad que la mantenía cautiva? Las preguntas atormentaban su mente al dejar atrás el caos, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. El giro devastador de su destino la llevaría a descubrir una traición aún más profunda. Nadie sería el mismo cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Valeria respiró hondo mientras las llamas iluminaban la oscuridad, su corazón palpitando con una mezcla de miedo y determinación. Estaba atrapada entre la desesperación y la necesidad de comprender la verdad. Miró a Eduardo, tendido en el suelo, su mirada perdida, mientras su padre se acercaba, una sombra oscura con el fuego reflejado en su rostro. «Eduardo, despierta», gritó Valeria, pero su voz se perdió entre la confusión. Rafael se enfrentaba a su padre. El caos a su alrededor parecía formar un muro.
aislándolos del mundo exterior. En un movimiento rápido, Rafael sacó su arma, pero Eduardo, a pesar de su herida, se levantó tambaleándose. «No, Rafael, no te atrevas a disparar», rogó. La tensión en el aire era palpable. Cada segundo se sentía como una eternidad. «¿Por qué, padre? No entiendo», Eduardo gritó, su dolor transformándose en rabia. Valeria vio cómo el padre de Eduardo retrocedía levemente, el peso de sus acciones vislumbrándose en sus ojos. «No puedes seguir huyendo de tu destino». La desesperación de Valeria se intensificó. «¿Qué destino? ¿Qué haces con nuestras vidas?». La presión del miedo la envolvía. Aquella no era simplemente una lucha familiar. Era una batalla por la verdad que siempre había estado oculta. Rafael, mirando entre la confusión, lanzó una mirada compasiva a Valeria. «Ellos no entienden el peligro que representan». Y fue entonces cuando de repente un estruendo sacudió la sala. La puerta estalló de un golpe y más hombres enmascarados irrumpieron en la habitación. Una ráfaga de disparos resonó, llenando el aire de pánico. «Sálvese quien pueda», gritó uno de los hombres, mientras todos se movían en una coreografía de miedo y acción. Valeria sintió que el tiempo se detuvo y en un impulso se lanzó hacia Eduardo. «Ven conmigo, debemos salir de aquí», gritó, atrapados en un juego que nunca habían elegido. Cada segundo contaba. Eduardo, a pesar del dolor, la tomó de la mano y juntos lograron abrirse paso entre el caos. La adrenalina les empujaba, pero el miedo latente en sus corazones era más fuerte. Atravesaron la mansión, en llamas. El calor les golpeaba como un muro. Justo cuando creían escapar, un hombre del grupo de enmascarados se interpuso en su camino. «Deténganse». Su voz era firme, pero Eduardo no se detuvo. Al girar a Valeria, su expresión era la de un hombre decidido. «Déjalos, la verdad se revelará», exclamó. Con un agarre firme, Valeria sintió que la valentía comenzaba a brotar en su interior. «La verdad es lo que necesitamos», gritó. Los rostros alrededor de ellos eran miradas confundidas y asustadas, pero la energía entre Eduardo y Valeria se mantenía fuerte. Finalmente, una ventana se asomaba en el final del pasillo. «Allí», Valeria señaló, sintiendo como la esperanza chisporroteaba. Corrieron hacia la salida. El viento cálido les dio la bienvenida, mientras saltaban al exterior. Sin embargo, la sombra del padre de Eduardo aún permanecía acechando. De pie entre el humo, Eduardo se volvió hacia su padre una última vez. «Esto no se acaba aquí. La verdad siempre saldrá a la luz. Siempre». Valeria sentía el sudor en su frente, pero Lidia pasó rápidamente por su lado, dándole un pequeño empujón hacia adelante. La fragorosa noche comenzó a apaciguarse, dejando que la verdad se asentara en su mente. Una verdad que ahora parecían compartir, y mientras el eco de sus pasos se desvanecía en la distancia, una chispa de esperanza brillaba entre las sombras. La conexión entre ellos se hizo más fuerte. Todos habían pasado por una tormenta terrible, pero la fuerza de los lazos que habían creado era más poderosa que cualquier secreto. La familia no era solo sangre, era la voluntad de buscar la verdad y luchar, sin importar lo que viniera. Ya lejos de la mansión, Valeria se detuvo. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, mirando a Eduardo en busca de respuestas.
En sus ojos, el pasado y el futuro se entrelazaban, pero había una certeza: juntos reconstruirían sus vidas. Las llamas aún iluminaban el horizonte, recordándoles el dolor, pero también el poder de la verdad. La vida se había vuelto un rompecabezas complicado, pero estaban determinados a resolverlo. Y mientras fijaban la vista en lo que vendría, un único mensaje resonó como un eco profundo: siempre hay un camino, si eliges luchar por él. Tal vez el final era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Lo que había sido destruido podía renacer. Pero antes de dar el siguiente paso, Valeria sintió una urgencia. El futuro era incierto, y esa incertidumbre era tanto aterradora como liberadora. Y ahora, hablando contigo que has estado siguiendo esta historia, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta, se continúa por el canal y además por el perfil que se puede encontrar y entres fiteate, fin cita, sobre este desenlace, porque cada opinión cuenta y no te olvides de compartir tu vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este emocionante final.